El Hawker Siddeley Harrier, coloquialmente llamado Jamjet, reactor saltador, es un avión de ataque a tierra y reconocimiento desarrollado en la década de 1960 que formó la primera generación de la serie Harrier. Fue el primer avión operacional con capacidad de stall, despegue y aterrizaje verticales cortos, y el único diseño de stall realmente exitoso de los muchos que surgieron en los años 60. El Harrier fue producido directamente de los prototipos Hawker Siddeley Kestrel después de la cancelación de un modelo supersónico más avanzado, el Hawker Siddeley P-1154. La Real Fuerza Aérea, RAF, encargó las variantes Harrier GR1 y GR3, a finales de los años 50. Luego, en la década de 1970, fue exportado a Estados Unidos, donde recibió la designación AB-8A, para ser usado por el Cuerpo de Marines, y también a España bajo el nombre de AB-8S Matador, para ser embarcado en el portaaviones Dédalo de la Armada Española. La RAF posicionó gran parte de sus Harrier en Alemania Occidental como defensa contra una posible invasión de Europa Occidental por parte de la Unión Soviética. Las capacidades únicas del Harrier permitieron a la RAF dispersar sus fuerzas lejos de bases aéreas vulnerables. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos utilizó sus Harrier principalmente para apoyo aéreo cercano, operando desde buques de asalto anfibio, y si era necesario, desde bases de operaciones avanzadas. La capacidad del Harrier para operar desde instalaciones terrestres mínimas y pistas muy cortas posibilitan su uso en lugares en los que otros aviones no pueden ser empleados. Por otra parte, el Harrier recibió críticas por tener un alto índice de siniestralidad y por un proceso de mantenimiento lento. En los años 70 se desarrolló el cazabombardero British Aerospace Sea Harrier, provisto de radar, como un derivado del Harrier para ser usado por la Marina Real Británica en sus portaaviones clase Invincible. El Harrier y el Sea Harrier estuvieron presentes en la Guerra de las Malvinas de 1982, donde demostraron ser un tipo de aeronave crucial y versátil. Los Sea Harrier de la Marina Real se encargaron de la defensa aérea mientras los Harrier de la RAF se centraron en las misiones de ataque a tierra en apoyo de las fuerzas terrestres británicas. Posteriormente entre Estados Unidos y Gran Bretaña, se desarrollaron las versiones del Harrier de segunda generación, con un profundo rediseño, AB-8B Harrier II, y BAe Harrier II, fabricados por McDonnell Douglas y British Aerospace, Boeing y BAe Systems a partir de los años 1990. La innovadora serie Harrier y sus motores Rolls-Royce Pegasus de empuje vectorial, han generado un interés a largo plazo en los aviones Bestol. Como ejemplo de ello, están el Yakovlev Yak-38, modelo similar al Harrier puesto en servicio en la Unión Soviética en los años 1970, así como la variante B del Lockheed Martin F-35 Lightning II, que se encuentra actualmente en desarrollo y será el sustituto del Harrier. El Hawker P-1127, y el Hawker Siddeley Kestrel FGA-1, fueron los aviones experimentales que precedieron al Hawker Siddeley Harrier. El diseño del Harrier deriva del avión experimental Hawker P-1127. Antes de desarrollar el P-1127 Hawker Aircraft, había estado trabajando en un sustituto del Hawker Hunter, el Hawker P-1121. Pero el P-1121 fue cancelado después de que el gobierno británico publicara el Libro Blanco de Defensa de 1957, que abogaba por una política de abandono de las aeronaves tripuladas hacia los misiles. Esta política dio lugar a la terminación de la mayoría de los proyectos de desarrollo de aeronaves que estaban en curso para las Fuerzas Armadas británicas. Hawker trató de pasar rápidamente a un nuevo proyecto, y se interesó en los aviones de despegue y aterrizaje verticales, conocidos por las siglas en inglés Bestol, que no necesitan de pistas para operar. Según el mariscal en jefe del aire Sir Patrick Hine, este interés pudo haber sido estimulado por la presencia del requerimiento ASR-345, que buscaba una aeronave Bestol de ataque a tierra para la Fuerza Aérea Real. Los trabajos de diseño del P-1127 fueron iniciados oficialmente en 1957 por los ingenieros aeronáuticos Sir Sidney Cam y Ralph Hopper, de Hawker Aircraft, y por el ingeniero de motores Stanley Hawker, de Bristol Engine Company. La estrecha colaboración entre Hawker, fabricante de la estructura, y Bristol, fabricante del motor, fue vista por el ingeniero de proyectos Gordon Lewis como uno de los factores claves que permitieron la continuación del desarrollo del Harrier a pesar de los obstáculos técnicos y contratiempos políticos. En lugar de utilizar rotores un empuje directo de reacción, el P-1127 contaba con un innovador motor turbofan con toberas de empuje vectorial que permitían orientar el empuje hacia abajo para elevarse o hacia atrás para avanzar. Este motor es el Rolls-Royce Pegasus. El Pegasus 1 solo desarrollaba 4,1 kN de empuje, y funcionó por primera vez en septiembre de 1959. En junio de 1960 se firmó un contrato para los dos primeros prototipos de desarrollo.
Cuando el Pegasus 2, de 51 kN, estuvo listo, en octubre del mismo año, el P-1127 se elevó en el aire por primera vez atado, y el 19 de noviembre de 1960 realizó su primer vuelo Vestol, sin ningún tipo de sujeción. De los 6 prototipos construidos se estrellaron 3, uno durante una exhibición aérea en el Salón Internacional de la Aeronáutica, y el espacio de París-Le Bourget de 1963. El intento británico por sacar adelante el proyecto consistió en internacionalizar el proyecto, involucrando a otros países en la fase de investigación y desarrollo. El desarrollo inmediato del P-1127 fue el Hawker Siddeley Kestrel FGA-1, que apareció tras ser creada la empresa Hawker Siddeley Aviation. El Kestrel era un avión de evaluación y solo se fabricaron 9, realizando su primer vuelo el 7 de marzo de 1964. Los aviones fueron entregados al escuadrón tripartito de evaluación con base en West Raynham, Norfolk, y formado por 10 pilotos de la RAF, Estados Unidos y la Alemania Occidental. Uno de los aviones se perdió, pero el resto fueron transferidos a los Estados Unidos para ser evaluados por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, bajo la designación de XB-6A Kestrel. Durante el programa de evaluación se realizaron 938 misiones y 600 horas de vuelo, obteniendo una valoración positiva sobre la potencialidad del aparato. Al término de la fase experimental, los aparatos supervivientes se dividieron entre Estados Unidos y el Reino Unido, prosiguiendo autónomamente las evaluaciones. De esta experiencia nació el requisito NBMR-3 de la OTAN, que pedía avión Vestol, de las mismas prestaciones que uno convencional. Hawker Aircraft presentó una variante actualizada del Kestrel, rebautizada como P-1154, que resultó ganadora. Pero debido a divergencias políticas y a la oposición francesa, que apoyaba la versión Vestol del Mirage 3, el concurso acabó en nada. La RAF realizó un pedido de 60 aviones en 1966, y la primera serie de preproducción de Harrier, por entonces los aviones eran denominados P-1127, RAF, empezaron a volar a mediados de 1967. En la época de desarrollo del P-1127, Hawker comenzó el diseño de una versión supersónica, el Hawker P-1154. Sin embargo, un turboventilador era incapaz de generar la potencia para vuelo supersónico sostenido. En Inglaterra la RAF y la Royal Navy mostraron interés en el P-1154, en 2 configuraciones específicas para cada uno. En 1964 la Royal Navy decidió comprar una versión del F-4 Phantom II. La Royal Air Force se vio obligada a retirarse del P-1154, dada la imposibilidad económica de asumir sola un programa tan avanzado. Pero teniendo la necesidad de sustituir a sus Hunter, tras su cancelación en 1965 del Kestrel, la RAF comenzó a buscar una versión sencilla del Kestrel, denominada como el P-1127. A mediados de 1966, la RAF encargó el P-1127, como el Harrier GR-1, con los primeros aviones de preproducción volando al siguiente año. El Harrier GR-1 efectuó el primer vuelo el 28 de diciembre de 1967, siendo entregado a la RAF el primer avión en abril de 1969. El avión de combate Harrier constituye el único caso de avión con capacidad de despegue y aterrizaje vertical corto, VSTOL, Vertical Short Takeoff and Landing, que ha sido construido en cantidad, y ha entrado en servicio operativo en cantidades importantes y con éxito. Al ser un avión incapaz de alcanzar velocidades supersónicas, el Harrier no podía actuar como caza interceptor. Por el contrario, su agilidad lo orientaba más como un avión de ataque y soporte aéreo cercano. Su entrada en servicio supuso una considerable innovación. Por primera vez un avión podía ser empleado de manera eficaz sin depender sus operaciones de aeropuertos convencionales. Tal y como demostraba la RAF en sus maniobras con la OTAN en Alemania, el Harrier era capaz de desplegarse en bases improvisadas, con pistas de dimensiones reducidas, o empleando tramos de carretera o pistas de tierra, y siempre con mínimo apoyo logístico. Esta dispersión y camuflaje de sus bases garantizaba la supervivencia frente a los ataques enemigos, y permitía que el avión operase cerca del frente, dando apoyo al ejército británico. La entrada en servicio operativo hizo ver también algunas deficiencias, especialmente en autonomía y capacidad de carga útil con respecto a los aparatos convencionales. Otros puntos débiles eran su mantenimiento bastante complejo, y el elevado nivel de entrenamiento y pericia que se requería de sus pilotos. Las variantes y prototipos son los siguientes. El Harrier GR-1, es el Hawker Siddeley Harrier GR-1, fue el primer modelo de producción a partir del Kestrel, que realizó su primer vuelo el 28 de diciembre de 1967, y entró en servicio con la RAF el 1 de abril de 1969. Se fabricaron en las industrias de Kingston upon Thames, al sudoeste de Londres y en Dunsfold, Surrey.
La RAF recibió 61 aviones del modelo GR1. El Harrier GR1 presentaba diferencias respecto al Kestrel, empleaba un motor Rolls-Royce Pegasus MK101, y tenía un ala completamente construida en una sola pieza, diseñada para optimizar el vuelo subsónico a baja altura. El ala podía acoplar un extremo que aumentaba su envergadura y permitía cargar más combustible, aumentando la autonomía en los vuelos de traslado. El radio de acción a plena carga del GR1 era de 300. Los sistemas de ataque del Harrier GR1 eran bastante básicos, consistiendo en el sistema de navegación y ataque Ferranti F541. El armamento del Harrier GR1 era de 2 cañones Seiden Mk4 de 30 mm en la panza del avión, y una carga máxima de 2.270 kilos, que alojada en 5 puntos externos, podía constituirse de combinaciones de bombas de 500 kilos, o BL-755 Cluster. Contenedores Matra con 18 cohetes de 68 mm. Depósitos auxiliares de 455 litros. Un pod de reconocimiento fotográfico. La técnica de despegue en salto de trampolín que los Harrier utilizaban para los portaaviones de la Royal Navy fue probada en el aeródromo de la Royal Navy de Yeovilton en Somerset. Las cubiertas de vuelo fueron diseñadas en consecuencia con una curva hacia arriba en la sección de proa tras las pruebas con éxito. La técnica de combate con los motores de empuje vectorial o bifin fue desarrollado por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en el Harrier para superar en maniobrabilidad a los aviones hostiles o las armas de ataque. El Harrier GR1A fue una versión mejorada del GR1, cuya principal diferencia era el motor actualizado y más potente Pegasus MK102. Un total de 58 GR1A entraron al servicio de la RAF, de los cuales se fabricaron 17 unidades nuevas, y 41 unidades fueron de conversiones de GR1 al nuevo modelo. El Harrier GR3 disponía de sensores mejorados, como un rastreador láser en el morro, contramedidas y una versión mejorada del motor Pegasus MK102, siendo además el último desarrollo de la primera generación de Harrier. Este modelo estuvo en servicio durante la Guerra de las Malvinas. También se desplegó en Belice durante varios años un destacamento de GR3 para reafirmar la soberanía británica. La RAF realizó un pedido de 118 unidades de los Harrier GR1 y GR3. El Harrier T2, T4, T8, el T2 era la variante de entrenamiento biplaza para la RAF. Contaba con las mismas prestaciones y sistemas de ataque que la versión GR1, y fue desarrollada específicamente para facilitar la conversión operativa de los pilotos al Harrier, ya que la experiencia demostró que el avión era complicado de pilotar, sobre todo en el despegue y aterrizaje. Un modelo posterior, el T2A, que era una mejora del anterior, estaba equipada con el motor Rolls-Royce Pegasus MK102 del GR1A. El T4 también fue otra versión biplaza de entrenamiento. Por razones presupuestarias la Royal Navy compró la versión Harrier T4 de la RAF, denominándola T4A. Más tarde recibió otros 7 biplazas ex-RAF, a los que denominó T4AN. Posteriormente se compraron otros 3 biplazas T4 de enero, que llevaban parte de la aviónica del FRS-1, pero sin el radar Blue Fox. Con la entrada en servicio del Sea Harrier FRS-2, FA-2, la Royal Navy transformó 7 biplazas con parte de los sistemas del FRS-2, FA-2, sin el radar Blue Vixen, los que denominó T8. También Indie compró Harrier biplazas, en total 6 ejemplares, denominados MK60. El AB-8 Harrier fue un modelo monoplaza de ataque a tierra, apoyo aéreo cercano y reconocimiento. Los AB-8A del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos eran muy similares a los primeros GR1 y GR1A. Se pidieron 102 AB-8A y 8 biplazas TAB-8A para los marines y la Armada Española. El AB-8A estaba armado con 2 cañones Seiden de 30 mm bajo el fuselaje, y 2 misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder. Estaba impulsado por un turbofan Rolls-Royce Pegasus MK103, y la designación en la empresa era Harrier MK50. Entre 1979 y 1984, las 47 unidades supervivientes de AB-8A se actualizaron y designaron como AB-8C, una versión mejorada realizada para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Los Harrier de los Marines operaron desde buques de desembarco y en bases terrestres. El Harrier parecía idóneo para cubrir una de las misiones más importantes encomendadas a la aviación del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, las misiones de apoyo aéreo cercano en los desembarcos de la Infantería de Marina. La adopción del AB-8A Harrier tuvo que vencer la oposición de la Marina estadounidense, US Navy, por ser un avión diferente al que tenía la Navy en sus escuadrones de ataque, y la oposición de los políticos, que no eran favorables a la compra de un avión extranjero. Para poder vender el avión, Hawker Siddeley y Rolls-Royce llegaron a acuerdos con las empresas McDonnell Douglas y Pratt & Whitney.
Los AB-8A y TAB-8A fueron fabricados en Inglaterra y enviados a los Estados Unidos para su ensamblaje final e instalación de sistemas de ataque. Los Harrier estadounidenses se diferencian en emplear asientos eyectables y sistemas de ataque estadounidenses, depósitos auxiliares de 1135 litros y armamento de fabricación también estadounidense, bombas Rockeya y misiles AIM-9 Sidewinder. Un par de AB-8A fueron utilizados con fines experimentales durante un cierto periodo de tiempo por la NASA. Más de la mitad de los AB-8A fabricados terminaron estrellándose. La razón principal es que su sistema de control, mucho más complejo que el de un avión convencional, era puramente mecánico. En la versión siguiente, el AB-8B el control pasó a ser digital y ello le permitió tener menos accidentes, aunque sus estadísticas son aún mucho peores que las de otros aviones militares. El AB-8S era la versión de exportación del AB-8A para la Armada Española, que posteriormente se vendieron a la Real Armada de Tailandia, en total 7 AB-8S y 2 TAB-8S. La designación española era de BA-1 Matador, mientras que en la empresa Hawkers y Deley fue denominado como Harrier Mk-53, para el primer lote de producción de 1973, 8 AB-8S y 2 TAB-8S biplazas, y Harrier Mk-55, para el segundo lote comprado en 1980, 5 AB-8S. El TAB-8A Harrier se trataba de la variante biplaza de entrenamiento del AB-8A para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El TAB-8A Harrier estaba equipado con un turboventilador Rolls-Royce Pegasus Mk-103, y tenía el nombre de Harrier Mk-54 en la compañía. El TAB-8S Matador era el modelo de exportación para la Armada de España del TAB-8A Harrier, que posteriormente se vendieron a la Armada tailandesa. La designación española era de BA-1 Matador, mientras que en la compañía recibió el nombre de Harrier Mk-54. En 1972, cuando la Armada Española solicitó una demostración del Harrier a bordo del Dédalo, que realizó el piloto de pruebas John Farley en aguas de Barcelona. Las pruebas demostraron que la cubierta de madera del Dédalo soportaría la temperatura de los escapes de la turbina de los Harrier. Las circunstancias políticas de la época impidían que la Armada pudiera comprar los aviones directamente, teniendo que comprarlos a los Estados Unidos. Los Harrier llegaron a España en 1976, integrándose en la 8ª Escuadrilla. La Armada se convirtió en la primera del mundo en usar los Harrier embarcados. Durante el viaje de entrega a España, uno de los 7 Harrier AB-8A comprados se perdió. En 1980 se compraron 5 AB-8S directamente de Gran Bretaña. Tras muchos años de servicio, la 8ª Escuadrilla fue desactivada en 1997, vendiendo sus 9 AB-8S a Tailandia. Las características principales son las siguientes. La tripulación está a cargo de un piloto. La longitud es de 14,12 metros. La envergadura es de 7,7 metros. La altura es de 3,6 metros. La superficie alar es de 18,6 metros cuadrados. El peso vacío es de 5.140 kilos. El peso máximo al despegue es de 15.430 kilos. La planta motriz está formada por un motor turbofan con 4 toberas giratorias para empuje vectorial Rolls-Royce Pegasus 103. El empuje normal es de 95,6 kN de empuje. La velocidad máxima operativa es de 1176 km por hora. El alcance operativo es de 2 horas y 30 minutos, en patrulla aérea de combate a 185 km de la base. El radio de acción es de 370 metros en misión Lololo con 2.000 kg de carga útil. El alcance en ferry es de 3.425 metros. El techo de vuelo es de 15.606 metros. El régimen de ascenso en trepada es de 12.200 metros en 2 minutos 23 segundos. El armamento del que está equipado es el siguiente. 4 cañones Seiden de calibre 30 mm, en contenedor bajo el fuselaje, opcional. 5 puntos de anclaje, 4 pilones subalares y 1 pilón bajo el fuselaje, con una capacidad de 2.268 kilos, para cargar una combinación de bombas convencionales de caída libre de varios tipos como las bombas de racimo BL-755, bombas guiadas por láser. 4 contenedores de cohetes Matra, con 36 cohetes Neve de 88 mm cada uno. 4 misiles aire-aire de corto alcance. Un contenedor de reconocimiento. 2 tanques de combustible externos.